Buenas tardes, bienvenidos. Ahí nos vamos uniendo todos a este espacio utópico que nos volvemos a encontrar después de un tiempo. Si quieren, ahí está, podemos saludar por el Buenas chat. tardes. ¿Qué tal, Virginia? Bienvenida. Gracias. Uy, ahí los voy reconociendo. Está Virginia del Máter. Hola, Virginia, ¿cómo estás? Sime, ¿qué tal? Qué lindo volver a verla. Y a Gachi también, que la veo por ahí. Sí, sí, aquí Ah, y a estoy. Natalia Estamos, también. estamos todas, sí, estamos acá. Hola, Gracias por estar en esto que los involucra también. Totalmente. Vale, que se preparen el mate porque algunos están llegando, ¿sí? De que terminemos la bien. jornada. Corina desde La Pampa. ¿Qué tal, Corina? Bienvenida. Río Cuarto, qué lindo ver cómo van apareciendo ahí de distintos lugares. Bueno, vamos arrancando. Largamos y que se sigan sumando al resto. Así que bueno, buenas tardes. Gracias por estar acá presentes en este nuevo espacio utópico. La verdad que este año vamos a acompañarlos con distintos encuentros de divulgación y de orientación, ¿no? Con este nuevo libro que para nosotros realmente es un hito, Coordenadas para la Transformación Escolar, que hoy presentamos junto a Tilde. Así que les agradecemos por estar presentes. Los invitamos como siempre sucede en nuestra red, ¿no? Reconocernos como educadores apasionados por, digamos, por nuestras escuelas y juntos vamos a transitar estos 3 encuentros de Utopía Labs, que es el nuevo formato que le dimos, donde vamos a ir encontrando coordenadas, guías para transformar la experiencia escolar en sus comunidades. Nos acompaña en este encuentro los autores, así que voy a comenzar dándole gracias a Pepe Menéndez, que nos acompaña desde Barcelona, que para nosotros es un esfuerzo que esté acá. Pepe nos ha acompañado desde los inicios de la red, allá en 2017. Este es nuestro 9.º año que estamos celebrando, así que gracias, Pepe, por acompañarnos especialmente hoy. Un placer, buenas noches a todos. Bueno, buenas tardes. Bien, está también con nosotros Gachi Capelletti. Gachi, te paso ahí el micrófono para que puedas dar la bienvenida. Hola, bueno, feliz de estar acá en compañía de todos ustedes, mis compañeros, de Pepe, obviamente, y de todos los equipos docentes que también nos han acompañado en estas situaciones. Bien, hay alguien que debe estar. Ay, espera, Lu, no se te escuchó. Ahí, ahí está. Ahora Se sí. escucha con un Ahora, ruido atrás. Sí, no, pero pero no soy yo. Ok, me parece que es el que dice usuario, ¿o no? Sí, es alguien que sin querer está. Ahí está. ¿Ahora me escuchan? sí, ahora sí. Bien, perfecto. Y Nati, te doy la palabra a vos, Natalisa Braski del equipo de Utopía. Bueno, me sumo a la bienvenida del equipo, a la presencia de Pepe, que siempre es un lujo tenerlo con nosotros y acompañándonos en Utopía, y agradecerles a ustedes por estar, por hacerse el tiempo de venir a conversar y a seguir construyendo con nosotras. Bueno, contarles que este libro que hoy celebramos es el resultado, digamos, de un trabajo colectivo, sostenido, digamos, de estudio y conceptualización de las Ah, prácticas de transformación escolar en la red. Y para eso, cada capítulo invita
a descubrir distintas experiencias reales que se construyeron al interior de las comunidades. Entonces, queremos agradecer especialmente a estas experiencias destacadas que se relatan al interior del libro, que fueron lideradas por las escuelas de la red, como el Colegio San Tarcisio, Colegio San José de Villa del Parque, Instituto Mater Dolorosa, Instituto Canon Igualcina, las escuelas Piensa de la Subsecretaría de Educación de la Municipalidad de Córdoba, que también aquí están presentes, escuelas primarias, del Colegio Puerta Abierta y también del Colegio Eusebio Caro de Barranquilla, de Colombia. Así que gracias especiales a todos que nos estuvieron acompañando y contarles que, al menos cuando uno empieza a leer un libro, inicia por el prólogo, ¿no? Y acá le queremos agradecer a Pepe, que ya les estoy generando expectativa, a los que ya no leyeron el libro, que en realidad cuando uno lee, no sé si Mavi o alguien, Fede, te puede mutear el... ¿Ahora sí? Ahí estamos, sí, perdón. Bien, perfecto. Entonces, cuando leía el prólogo, Pepe, se me venía como una idea potente, ¿no? A modo de metáfora, y pensaba como en un giroscopio, este instrumento que en realidad mantiene su equilibrio en movimiento. Y las escuelas de utopía tienen estas características. Son escuelas que se van transformando en movimiento y encuentran el sentido de este equilibrio en los propósitos que tiene la escuela. Y para conversar con vos pensaba, ¿cuál es el desafío hoy como para acompañar el movimiento de transformación en nuestras escuelas sin perder este equilibrio en un contexto de profundos cambios culturales y desafíos sociales que nos interpelan día a día? Bueno, en primer lugar, vuelvo a repetir buenas noches, muy agradecido, honrado del ofrecimiento de poder haber escrito el prólogo y muchísimas felicidades porque el libro me parece como se llama el prólogo, una guía extraordinaria, poco común, que encontremos ya no solo un marco teórico, sino también ejemplos que además de los que muchas personas están hoy aquí, son protagonistas, que es la historia real, ¿no? La dificultad siempre de llevar los cambios, las propuestas teóricas a la práctica, ¿no? A la pregunta que me hacías, ¿no? Sobre, a ver, en realidad la transformación es cambio permanente y además un cambio en el que muchas veces pierdes o te puede dar la sensación de que pierdes la referencia de hacia dónde tienes que ir, ¿no? Por eso es muy importante que pensemos que la manera de asentarlo, la manera de enraizarlo, es que lo veamos como un cambio cultural profundo, pero como un cambio cultural. No es un cambio técnico, no es un cambio solo de metodologías, no es un cambio solo de escenario, sino que es un cambio cultural que va mucho más allá de cualquier nueva metodología, ¿no? Por eso debemos asentarnos en una reflexión seria, muy participativa. Cuanto más participativa, cuanto más consigamos la palabra de la comunidad, de las familias, de los alumnos, de los docentes, del entorno, de las personas que nos ayudan a educar, pues más vamos a conseguir la implicación, ¿no? Y después esa idea que yo creo que se repite bastantes veces, pero que es difícil llevar a la práctica también, que es que veamos el cambio como algo sistémico, como algo que en realidad es como si tuviera un cuadro de mandos y viera los elementos claves del modelo educativo, el currículum, la organización, las tareas concretas, los objetivos, la alineación entre los objetivos y la evaluación. De alguna manera, cuando planifico, si consigo que la hoja de ruta pueda responder a lo que estoy haciendo. Y eso solo se puede construir sobre un trabajo en equipo, ¿no? De docentes. Un trabajo en equipo que necesita un liderazgo no un liderazgo impositivo, sino un liderazgo que haga que cada persona sienta que es líder de ese proceso hasta llegar a los alumnos
eso que denominamos también como liderazgo distribuido, ¿no? El liderazgo es lo que nos lleva a ser responsables. La asunción de la responsabilidad no es una asunción, digamos, milagrosa, sino es una asunción llevada por la práctica de haber aportado, por la práctica de haber participado, por la práctica de haber tenido la oportunidad de sentirme perteneciente, por la práctica de crecer, ¿no? Y de ahí la importancia de conectar los aprendizajes con el proyecto de vida de los alumnos, de los estudiantes, ¿no? Así que me parece a mí que esa personalización que tanto buscamos y que requiere esa escucha permanente hacia los estudiantes, hacia las familias, hacia los docentes, esa especie de sabiduría que me lleva a interpretar, a identificar, es donde puedo asentar una transformación profunda y donde puedo realmente asentar un proceso consistente, ¿no? No cosmético. Y ahí, Pepe, vos sabés que pensaba escuchándote, ¿no? Que este movimiento que claramente es dinámico y no tiene una orientación fija, ¿no? Sino que es una búsqueda casi vital, porque en definitiva el sistema escolar realmente acompaña la vida, digamos, es un sistema vivo. Y lo que pensaba es, esto se sostiene en la tensión entre aquellas cosas que nos anclan y aquellas que nos impulsan, ¿no? En este movimiento y en este equilibrio consentido que va encontrando la escuela. Em, ¿Qué anclas necesitaríamos sostener, digamos, del modelo escolar actual y el que heredamos tradicional, ¿no? ¿Qué valores, prácticas, vínculos deberíamos sostener, ¿no? Estas anclas y qué impulsos de transformación cultural que acompañe, digamos, el avance y la transformación social y cultural que estamos en este momento deberíamos dejar entrar a la escuela, ¿no? ¿Qué tensiones, digo, qué anclas, perdóname, y qué impulsos? Es una buena metáfora, ¿no? Porque en las anclas es donde yo consolido y las raíces, el propósito, lo que quiero conseguir, ¿no? Que muchas veces incluso está en la propia identidad de algunos centros más que centenarios, ¿no? En cambio, los impulsos sí que son más instrumentales, ¿no? Es aquello que me lleva a poder hacer lo que quiero hacer pero anclado en aquello que necesitamos, ¿no? Yo he hecho como tres anclajes y algunos impulsos más, ¿no? Los anclajes suelen ser menos que los impulsos, porque son más sólidos, son más fundamentales, son más las columnas, ¿no? El primer anclaje para mí son los valores humanizadores y de formación integral. Si realmente creemos que la educación obligatoria, especialmente, es una educación de propuesta de formación integral, eso es lo que le da valor realmente humanizador, lo que le da un valor con sentido a todo lo que se aprende, a los contenidos, a las asignaturas, a las experiencias, ¿no? Si perdemos ese anclaje, y yo creo que a veces la escuela, más que perderlo, tiene como el ancla desbalanceada, ¿no? A menudo vemos como que los contenidos parece que nos nublan la importancia de que están creciendo personas, de que se están formando personas, de que según qué experiencias vivan, vamos a determinar cuál va a ser su proyecto de vida, ¿no? Así que para mí ese primer anclaje es fundamental. El segundo anclaje, quizá de carácter más pedagógico, sea realmente que el aprendizaje sea activo, ¿no? Que asumamos los conocimientos previos de los alumnos. Esto a veces se nos olvida, ¿no? Tenemos un currículum que tenemos que enseñar y nos olvidamos, pero ellos de dónde salen, de dónde vienen, qué conocimientos tienen, no solo técnicamente, dónde está su nivel de lectoescritura, dónde está su nivel de razonamiento matemático, científico, sino también algo que ahora, incluso con el auge de la neurociencia, conocemos de sobras, ¿no? ¿Dónde están aquellos resortes de su historia que cuando ponemos en marcha aprendizajes vienen con fuerza reacciones positivas, negativas, ¿no? Así que estimular la curiosidad a través de las preguntas, algo que Meli nos enseñó muchísimo, ¿no? Meli Furman nos enseñó muchísimo la potencia de lo que tienen las preguntas para poder precisamente enraizar con el conocimiento previo de los estudiantes. Y el tercer anclaje para mí son los vínculos relacionales.
los vínculos fuertes, positivos, el sentido de pertenencia. Para mí es crucial preservar un clima relacional de altas expectativas entre alumnos y profesores. Si no hay expectativa, igual que ocurre en la familia, con los hijos, ¿no? o con el propio desarrollo de la pareja, si no hay expectativa no hay futuro, ¿no? ¿Qué impulsos para mí como instrumentales, ¿no? Hombre, pues yo diría, como señalaba antes, una reflexión profunda y continua sobre el propósito. Tenemos que estar dispuestos a cuestionar la visión tradicional de aquello que hemos recibido. A cuestionarla no lo digo en sentido de negativo, sino en el sentido de que nos interpele sobre si es realmente lo que nos sirve para nuestros objetivos, ¿no? Y desde mi punto de vista, algo que en la escuela deberíamos ir ya definitivamente olvidando, ¿no? Es la identificación entre esfuerzo, obligación, sufrimiento y aprendizaje. Pensar que como el aprendizaje sin duda es algo que tiene su dureza y que necesita su perseverancia, pero vincularlo con la obligación, con el sufrimiento, ¿no? A mí me parece que ese no nos ayuda a avanzar, ¿no? La innovación como espíritu, ¿no? La innovación pedagógica, metodológica, como espíritu, ¿no? Y a mí me parece que especialmente en aquellos entornos que son vulnerables, que tienen pocos recursos, que después esas ventanas que la escuela les abre, si no se las abrimos nosotros, no las van a encontrar en otros sitios, ¿no? Que estar muy atentos, qué impulso, estar muy atentos a los cambios culturales y sociales, ¿no? Cuestionar la cultura dominante, cuestionar aquellos valores que deshumanizan nuestras relaciones, los procesos de aprendizaje, ¿no? La personalización, decimos, ¿no? Como impulso fuerte, la atención a la diversidad, el crecimiento que tenemos ahora de la apuesta por la inclusión, ¿no? A mí me suelen preguntar sobre el tema de la inclusión. Yo creo que es una cuestión moral, ya es una cuestión moral, es una cuestión humana, es una cuestión de cómo vamos a dejar a personas atrás simplemente porque tengan otras características, otros ritmos o porque vengan de otras circunstancias, ¿no? Y esto lo podemos llevar a cabo con dos grandes elementos de impulso, ¿no? El liderazgo pedagógico distribuido, como decía antes, y luego una enorme tendencia, orientación a la apertura a la realidad exterior, ¿no? Si estamos pendientes realmente, ¿no? de lo que pasa en el mundo y abrimos la escuela al mundo, pues eso es un impulso que nos ayuda a avanzar. Gracias, Pepe. A ver, cuántos impulsos, ¿no? Hay varios de ellos que se abordan en el libro, especialmente el que acababas de hablar, ¿no? De poder dar respuesta a aulas heterogéneas y abrazar la diversidad, que en realidad es el capítulo 4 que está en las escuelas Piensa de Córdoba y que no está presente acá, pero la hago presente yo, que la escribe Ceci Cancio y que justamente vamos a profundizar en ese impulso, Pepe, de la inclusión en el próximo encuentro junto a Rebeca Nijovic. Pero nombraste varios, muchos que tienen que ver con justamente el desafío de gestionar equipos y los procesos de transformación al interior de las escuelas. Y sobre eso se trata particularmente el primer capítulo. ¿Y por qué queríamos empezar por este? Porque gestar la transformación escolar tiene que ver con dar vida a procesos de cambios culturales al interior de la escuela, haciéndolos participativos, invitando al protagonismo de la voz de los estudiantes, pero nuestra red en realidad invita al protagonismo de la escuela en la transformación cultural más sistémica, ¿no? Una escuela, digamos, que se empodera, que es capaz de construir conocimiento pedagógico como este libro lo demuestra, y que puede compartir aprendizajes y hacerlo expansivos a otros colegas en otros lugares del mundo. Entonces, con esta vocación, el libro quiere expandir aprendizajes que se han liderado desde las bases, ¿no? Desde escuelas que se animaron junto a docentes, estudiantes, directivos, familias, ¿sí? A diseñar e implementar procesos de transformación cultural. Y estamos acá para compartirlos. Ahora, ¿por qué elegimos coordenadas? Porque el libro va a ofrecer mucha orientación y guías para que cada comunidad pueda pensarse a sí misma en su contexto, de acuerdo a sus posibilidades, y animarse a transitar estas experiencias. Y la verdad que el libro muestra, las escuelas destacadas, que están las historias destacadas del libro, muestran que es posible, que hay recorridos y caminos que fueron posibles. Y entonces
Vamos a entrar así como con una lupa a ver los aprendizajes de esa experiencia. Y ahí casi que el libro podría ser un mapa, coordenadas, ¿no? Un mapa de lo posible. Y eso realmente se construye colectivamente en una red. Y la sinergia y el aprendizaje entre distintas colegas, especialistas, que nos vamos juntando sistemáticamente a pensar la escuela. Así que como se construye colectivamente y estamos acá varios, vamos a empezar a jugar y vamos a construirlo. Así que ahí vamos a desafiarlos con lo siguiente. Hay una parte del primer capítulo que habla de preguntas esenciales, ¿no? Estas preguntas profundas, de las que Pepe dice que es uno de los impulsos, ¿no? De mirar el mundo, abrir la escuela al mundo y hacerse preguntas, e interpelar los valores, e interpelar algunos cambios. ¿Y qué lugar tiene la escuela de seguir educando de acuerdo a sus propósitos, ¿no? A su identidad? Así que vamos a hacernos algunas de estas preguntas poderosas que se enganchan con distintos de los impulsos que vos planteaste, Pepe, y mientras jugamos y se abre una pregunta, los vamos a invitar a todos a que puedan poner en el chat con qué ideas les conectan, pensamientos, que abran nuevas preguntas, pero que empiezan a circular justamente el aprendizaje activo en esta reunión. Vamos, Nati. Bien, vamos a ver. ¿Cómo habilitar el protagonismo real de los estudiantes en nuestras escuelas? Esta es una de las preguntas esenciales que se abordan en el libro. Así que ahí le doy la palabra a Nati. Pero primero vamos al chat, ¿o no? A ver qué es lo ¿Sí? que... Ah, que no llegaba a leer, perdón, porque tenía la pantalla partida. Se silenció el micrófono. La idea es que primero ustedes puedan poner en el chat qué les hace pensar esta pregunta, alguna respuesta posible en términos de cómo habilitar el protagonismo de las y los estudiantes en las escuelas. A ver. Yo no estoy viendo nada en el chat. Es que estamos pensando... Ahí está. Bien. Darles la palabra mediante encuestas y entrevistas, atreverse a dar la palabra. Ahí empiezan a llegar algunas respuestas. ABP. Escuchar más, hablar menos, dice Carlos. Bueno, es súper interesante. Funcionamiento pleno de los centros de estudiantes, generando espacios de participación comunitaria, posibilidad de elegir actividades auténticas, desafíos cognitivos, proyectos situados. Hay mucha cuestión y que muestra el abanico de posibilidades que tenemos para habilitar el protagonismo de los estudiantes, que todo Sí, tiene que ver con la palabra, pero hay como especificidades. sí, ahí es interesante porque, bueno, creo que es una pregunta que atraviesa todo el libro. Cuando pensamos en la transformación de la escuela secundaria, estamos pensando justamente en una escuela donde los estudiantes sean protagonistas, donde, como decíamos siempre en Utopía, donde los estudiantes se elijan estar. Y creo que ahí es interesante que lo primero que decíamos y que aparece en muchas de las historias destacadas es que hay una decisión de la escuela de querer que esto suceda, ¿no? Queremos que los estudiantes sean protagonistas y hay una decisión. Y entonces detrás de esa decisión, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo elegimos habitar la escuela para que los estudiantes sean protagonistas? Y algo de lo que traían ahí en términos de dar la voz creo que tiene que ver con que no somos los adultos quienes les damos el protagonismo a los estudiantes, sino que esa es una construcción conjunta. En todas las experiencias, en todas las historias destacadas que van a encontrar en el libro, el protagonismo es una construcción entre los estudiantes, con los equipos docentes y con los equipos directivos y las familias en la medida de las posibilidades también, en este sentido de, bueno, ¿qué implica ser protagonista y cómo los acompañamos para que eso suceda? Bueno, me podría extender un montón, pero entiendo que es tipo un minutito o 2 minutitos por pregunta. Pero creo que tiene que ver con eso, con esa construcción conjunta que decía antes Pepe, que decía Lu, y que todos traían de esa construcción que implica dar la palabra, escuchar, empatizar e ir a buscar a los estudiantes a donde están.
Vuelvo con la ruleta. Sí, sí, Nati, sigamos, sigamos. Ok. Chachán, chachán. Wow. ¿Qué dice? ¿Qué condiciones facilitan el liderazgo distribuido dentro de una escuela? Y acá hay muchos de los que están presentes, porque los voy reconociendo, que experiencia tienen, que han transformado sus modos de conducir y de liderar equipos docentes y estudiantes. Así que los invitamos a que compartan en el chat preguntas, ideas, pensamientos, ¿no? Con aquellos que conecten. Para que te invitamos, Pepe, si las querés recoger, ya que justamente estuviste hablando que uno de las, en realidad creo que dijiste que era una de las anclas, ¿verdad? Este liderazgo distribuido. La comunicación efectiva, desarrollo profesional docente, dar la palabra a los docentes. La confianza aparece ahí también. Escuchar y ser empático. La salud psíquica. Bien. Sí, estamos exigidos. La, bien. Paula dice la planificación de los espacios de encuentro, que ciertamente es un desafío, ¿no? La gestión del tiempo en la escuela y la gestión del tiempo para los espacios de colaboración, para dar lugar a estas comunidades profesionales de aprendizaje de la que también acá, digamos, están compartiendo. Paula trae una palabra también que es para pensar los vínculos en la escuela, ¿no? El lugar del reconocimiento, pero el reconocimiento del otro por quién es, ¿no? Independientemente del rol que ocupa en la escuela. La horizontalidad también se ve. Sí. Y la pertenencia. ¿Qué tres pilares fundamentales, Pepe, que te quedan? Digamos, pertenencia, me parece que es lo que habla de los vínculos, ¿no? De que la escuela es el lugar de uno, que construye también la identidad, el reconocimiento y el sentido. Son tres pilares para mí anclas fuertes. Pero bueno, te doy la palabra. Sí, fijémonos que en realidad numerosísimas decisiones cotidianas son las que construyen una cultura colaborativa real en la escuela, ¿no? Yo creo que es importante que nos demos cuenta que es en lo cotidiano donde construimos lo colaborativo, ¿no? No solo en momentos especiales o en momentos puntuales, sino en lo más cotidiano. Para eso, en realidad, tenemos que dedicar tiempo y espacios para esa colaboración, ¿no? Espacios físicos, espacios virtuales, como este de ahora, ¿no? Que facilitan interacción, el trabajo conjunto. Para mí, también para crear esta confianza, incluso esta salud psíquica de la que se hablaba y esa horizontalidad, también es interesante si podemos ir introduciéndonos en la docencia compartida, ¿no? Por lo menos en la observación, en la reflexión del observado, que nos cree la confianza suficiente entre profesionales para que nos podamos ver y podamos compartir lo que aprendemos, ¿no? Y desde mi punto de vista, aún mejor si es con docentes de diferentes áreas de conocimiento. Que salgamos un poco del marco de nuestra especialidad y podamos ver cómo se hacen las cosas desde otras áreas, ¿no? Y cómo se mira, como la mirada científica, la mirada más filosófica, la mirada más artística, nos juega para esa construcción de la cultura colaborativa, ¿no? En ese sentido, la observación entre pares, la retroalimentación, pero eso requiere unas enormes dosis de confianza, ¿no? La primera sensación que tenemos cuando alguien puede entrar en nuestra aula es que nos viene a juzgar, que nos viene a valorar, que viene a pensar si él lo hace mejor o si yo haría. Y ahí hay numerosas también herramientas para poder compartir y hacer esa retroalimentación o ese critical friendly, ¿no? Que en definitiva significa no que yo estoy criticando, sino que estamos construyendo, ¿no? Un elemento importantísimo para ese liderazgo distribuido es delegar y repartir responsabilidades. Fijémonos una cosa, cuando yo reparto responsabilidades con los estudiantes,
cuando los hago responsables de tareas, no para ser evaluados, sino para poder construir el clima de aula y poder construir aprendizaje, cuando se sienten mucho más empoderados, ¿no? Pues lo mismo ocurre con los docentes. Priorizar la reflexión conjunta sobre la práctica más que la reflexión individual y la evaluación individual nos puede llevar a una construcción colaborativa muy interesante, ¿no? En ese sentido, eso que se denominan las sesiones de reflexión de análisis clínico, como si fuéramos en el mundo de salud diferentes especialistas que miran sobre la evolución y los casos de los pacientes, en estos casos sería de alumnos. Yo ahí he visto buenísimas prácticas de análisis clínico, ¿no? Donde los docentes explican cómo abordaron una problemática que tenían, qué soluciones le dieron y los demás colegas, ¿no? Como profesionales también aportan pues su mirada, su visión o sus preguntas, ¿no? Como decía antes, si somos capaces, alguien ha dicho en algún momento que el ABP era una manera muy interesante de repartir la participación de los estudiantes. Me ha parecido muy interesante esa observación, porque la participación no solo es dar la palabra en un sentido o de opinar, sino de que si yo estoy aprendiendo de manera colaborativa, estoy siendo realmente mucho más participativo, estoy siendo protagonista, ¿no? La creación de redes. En el libro se habla muchísimo también de cómo, y Utopía es un ejemplo fantástico de una red que permite aprender entre escuelas, entre docentes y entre experiencias que nos permitan avanzar, ¿no? Luego hay un elemento también que sería involucrar a las familias, ¿no? Las familias siempre son para nosotros un elemento de tensión, ¿no? Porque, bueno, porque a veces hay alguna que no nos ayuda y otras que nos entorpecen, pero vamos más lentos, pero vamos más lejos, ¿no? Vamos más lentos, pero vamos más lejos, y somos capaces de incorporar a las familias en la vida escolar, hacerles... Cuando yo trabajo con metodologías diferentes de las tradicionales, tengo que tener claro que las familias tienen que entenderlo bien esto. Y a lo mejor para verlo es que lo vivan, ¿no? Sesiones con familias en las que ellas se convierten en los estudiantes y nosotros les proponemos cómo empieza un trabajo por proyectos, cómo sería la primera sesión de una clase de trabajo por proyectos, y que lo vivan en piel, ¿no? En el primer protagonismo, ¿no? Al final, fijémonos también que tal como funciona un equipo directivo, se crea el clima de una escuela, se crea el clima si un equipo directivo muestra esa coherencia entre sus acciones, decisiones, fomenta un clima de confianza, de respeto mutuo, pues eso es como una lluvia fina que va atravesando todo el colegio, toda la institución, y llega a los propios estudiantes, ¿no? El reconocimiento, la valoración, el sentido de pertenencia, ¿no? Y, en todo caso, finalmente, darnos cuenta de que ahora tenemos un enorme papel con el análisis de datos sobre el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Ahí sí que la escuela, yo creo que tiene que dar un salto importante, de pasar a veces de una opinión, una familia me ha dicho, los profesores piensan, a saber manejar los datos sobre aprendizaje de los alumnos que nos permitan realmente tener una consistencia a la hora de tomar esas decisiones. Estás con el micrófono apagado, Sí, Lu. estás muteada. Perdón, que digo que nos dejas pensando, ¿no? Me quedo con esto, con este desafío digamos, del análisis de datos, ¿no? ¿Cuáles serían los datos más significativos que uno tendría que traquear o seguir? No solamente con relación al aprendizaje, sino también con determinados indicadores de bienestar, convivencia, no solamente la asistencia, ¿no? Uno está acostumbrado a decir, bueno, ¿qué datos miramos? La asistencia, la acreditación, ¿no? Y en realidad hay un montón de indicadores que en este momento se están poniendo sobre la mesa que son necesarios, que aunque nos permite anticipar el clima escolar, y justamente también poder anticipar decisiones a tiempos estratégicas para favorecer los aprendizajes. Pero bueno, Nati, Permíteme una cosa. sí, Los datos que queramos saber van a identificar qué tipo de escuela estamos imaginando. Los a datos, ver, las preguntas que nos hagamos, los datos que queramos saber,
van a ser la identificación de nuestra identidad. Lo has dicho muy bien. Si yo quiero conocer los datos de pertenencia, los datos de clima, los datos de bienestar, los datos de... Es que quiero tener una escuela humanizada. Si solo me interesan los datos puramente académicos, a lo mejor voy a ser una escuela excelente en lo académico, dudo mucho que sea una escuela excelente en lo humano. Bien. Sino porque a veces esas dicotomías están, existen, Pepe. Así que me parece que uno tiene que tratar como, primero de tener claros sus propósitos, esto, ¿no? Desde sus anclas, de sus valores, de su identidad, tomar decisiones, digamos, que le permitan avanzar a la escuela. Así que bueno, vamos, nos quedan un par, así que vamos, Nati, porque se nos va el tiempo. Vamos a jugar a la ruleta, a ver qué viene. Bien. ¿Cómo incluir múltiples voces en la evaluación? Ah, esta que es desafiante, que vamos a leerlos. ¿Qué voces tendríamos que incluir en los procesos de evaluación? Yo no llego a leer. Nati, Gachi, ¿ustedes leen? Yo tampoco le. Ahí, Ahí ahí está, empieza, ahí ahí arranca. está. A ver, o Wow, quizás de toda generamos la La de toda comunidad la silencio. educativa, ahí sale. comunidad, perfecto. La de los estudiantes, generando espacios de formación y ensayo docente, voces de los estudiantes, la voz del estudiante, de colegas, construir indicadores de evaluación con los estudiantes, la voz del docente y del alumno, ¿no? Actividades metacognitivas. Bueno, sí a todo lo que están diciendo ahí. Ahí el punto, primero, esta pregunta a mí me lleva a considerar dos cosas. Primero, la posibilidad de pensar en que tiene que haber múltiples voces en la evaluación, ¿no? Como esta cuestión de que es una práctica que habitualmente es asimétrica y que es desde el adulto que enseña hacia el estudiante en esa cuestión casi de bajada de línea respecto de eso. Y eso por un lado. Y por otro lado, la cuestión también de cómo hacemos para que eso suceda. ¿Cómo hacemos para que podamos incluir las distintas voces de la comunidad educativa en los procesos de evaluación? ¿Y esto qué implica? Implica no pensar solamente en que la evaluación es aquello que hacemos cuando termina una unidad o un proyecto y tomamos prueba, ¿sí? Los procesos de evaluación son mucho más amplios, implican cuestiones que tienen que ver con los resultados de aprendizaje de los estudiantes y que allí también, con actividades metacognitivas, como ustedes dijeron, con ejercicios de autoevaluación o construyendo indicadores de evaluación con los estudiantes, podemos incluir las voces. Pero además, uno podría pensar situaciones específicas a lo largo del ciclo escolar donde la evaluación sea una excusa para reflexionar juntos sobre algo, ¿no? Hablábamos hace un rato de protagonismo de los estudiantes, luego de liderazgo distribuido y cómo llevarlo adelante, de impulsos, ¿sí? En relación con provocar la transformación escolar o promoverla. Bueno, qué interesante sería promover la transformación escolar, no solo pensando que igual es un montón, pero los dispositivos clásicos de evaluación, sino en promover dispositivos en los que evaluemos reflexionando distintas cosas. Por ejemplo, la participación de los estudiantes en el diseño de actividades escolares, por ejemplo, la participación de la comunidad, por ejemplo, qué pasó en la jornada y en el campamento que se hizo en tal momento, ¿no?
Esos son espacios de evaluación donde uno podría incluir múltiples voces y me parece que eso es algo interesante para poner en juego. Gracias, Gachi. Esto de incluir múltiples voces, ¿no? Y en los procesos también de evaluación y también de reflexión profunda, que es a lo que invitan estos espacios de, digamos, de transformación con los docentes, de escuchar a la voz de los estudiantes, lo que decía Pepe, bueno, cómo pensar una reunión de padres, que en definitiva vuelve a aparecer la escucha, vuelve a aparecer la empatía y nos invita a una reflexión profunda. Entonces, un proceso de evaluación encierra en el corazón esto, una reflexión más allá de la instancia de acreditación. Ojalá podamos encontrar y diseñar distintos espacios y distintas formas de evaluarnos, de mirarnos, de coevaluación entre colegas, entre estudiantes, de poder construir estos indicadores también que habla Pepe, que no deja de ser indicadores de esto, ¿no? Que también son señales que hablan de un proceso de evaluación que nos, al menos nos alerta de algunas decisiones para el rumbo que quiere tomar la escuela. Bueno, y Y vamos a también otra. María, perdón, Lu, es solo Sí. invitarlos a ver, a leer el libro, que ahí hay experiencias concretas de escuelas que se animaron a pensar estas prácticas de evaluación, incluyendo las familias, que se animaron a pensar distintas maneras de evaluar a los estudiantes. Entonces es interesante porque si bien acá estamos hablando nosotras como especialistas o como parte del equipo, este es un libro que se construyó con las escuelas y recuperando experiencias concretas y reales. Así que invitarlos a leer y que cada estas preguntas del liderazgo, del protagonismo, de la evaluación, lo puedan ver en experiencia concreta. Bien, el libro en realidad es una invitación, cada capítulo, ¿no? A preguntas y a búsquedas, genuinas de las escuelas sobre las cuales fuimos trabajando. Hay bastantes más preguntas, pero los vamos a dejar así como con ganas de que las vayan a explorar ustedes mismos en el libro. Nosotros, el libro, ustedes ya saben, digamos, está disponible, en las plataformas digitales y también en formato papel, pero hoy nosotros le queremos, a ver, dejar un regalo, que es para amplificar estas coordenadas. Y acá viene, cuando lean el prólogo de Pepe, habla, ¿no? De cómo el libro invita y va orientando los pasos, ¿no? Como una guía para pensar. Entonces hicimos extensivos los capítulos y ofrecemos una guía. Así que ahora cuando seguramente ya la recibieron con el mismo link para este encuentro de presentación, pero que es la próxima, Nati, van a ver la guía del primer capítulo. ¿Y qué es esto? En realidad, les damos un montón de actividades, herramientas, preguntas, metodologías, todo para que ustedes puedan elegir de acuerdo a las posibilidades y a los espacios que tengan de construcción colectiva al interior de la escuela, puedan elegir cuáles poner en juego. Así que acá hay una guía que se hace extensiva, que les va a llegar a todos, y esta va a ser un poco la dinámica que vamos a tener en nuestros encuentros de diseño. Es poder juntarnos a reflexionar, a hacernos preguntas, a aprender de las evidencias prácticas que ha tenido la red en estos 9 años y a partir de eso conceptualizarlas, compartirlas entre colegas y poder pensar otras orientaciones para continuar el trabajo. Así que vamos manteniendo como viva este movimiento de la red, ¿no? En el equilibrio que tiene el sentido de la escuela para nosotros, el sentido de educar. Acá me están preguntando el formato. Sí, puede leerse en distintos dispositivos, si entiendo bien la pregunta. Sí, se puede leer en el celular, en la pantalla. eh, digamos, sí, Carlos. Guau, ahí está Virginia, siempre nos sorprende Utopía. Gracias, Vir. En realidad es un nuevo formato que nos permite seguir encontrándonos, y construyendo juntos, porque la verdad es que lo que hoy estamos dando divulgación con el libro es la experiencia que ustedes construyeron en la escuela, entre todos, sí, en red, colaborativamente, pero las que han liderado este cambio, son las escuelas, de Utopía. Así que gracias por estar acá.
Los invitamos ya tenemos fecha 18 de junio a las 6 de la tarde. Nos acompaña Rebeca, que también ha escrito una parte del prólogo de nuestro libro. Nos vamos a encontrar con Cecilia Cancio para poder un poco hacernos preguntas y encontrar distintas herramientas para poder trabajar la atención a la diversidad, la inclusión en nuestras aulas y en nuestras comunidades. Así que bueno, damos por cerrado este capítulo, primer capítulo que nos vamos a seguir juntando a reflexionar y construir conocimiento a partir de la experiencia que tenemos en nuestra red. Gracias a todos por estar acá. No sé, bien, si tiene alguna duda, Gracias, sí, gracias a todos. A Pepe también por estar siempre presente, ¿eh? Gracias. Al revés, gracias a vosotras por la invitación y por conocer desde primera mano el proyecto, ¿no? Desde el inicio y luego en el libro, que vuelvo a reiterar la felicitación, ¿no? Excelente. Gracias. muchas gracias, Pepe. Gracias a todos, nos vemos en Un junio y abrazo nos a seguimos todos, un leyendo, abrazo. que tenemos, digamos, todos comunicaciones semanales. Que estén muy bien.